Este partido es traído a ustedes por Heineken, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Ahí estamos prestos para el segundo tiempo. Moisés, hay una modificación en Liverpool. Nos llevamos acá en medio del corte. Se imponía Luis Díaz en la cancha, Moisés. Ha calentado fuerte. Se retira Luis Díaz, que recibió un buen abrazo del club antes de llegar al campo. Y sin cambio que se adelantó el ¿no? Y recién escuchábamos a Dani Parejo antes de ingresar, igual, con la misma intensidad, y no puede aflojar. Segundo tiempo en marcha, si lo tiene Dani Parejo. 2-0 el partido. Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola para todos. Buenas tardes. Entonces vamos a empezar nuestra clase y vamos a empezar a repasar la lista. Así está. Julio César no está. Teresa Quiroga es la única que nos falta. Gaby Yepes también. Galvis Yepes. Quiroga. Tercero, Quiroga. Ahorita Ángel le estoy acomodando la cámara. Entonces, sí, ya lo escuché.
Entonces, tercero quirófano, ¿qué problema tiene tercero quirófano? Ahora sí. Entonces, vamos a empezar preguntándoles si está bien compartiendo esta lámina que tienen de uniones, elementos de unión, perna. Está bien, se ve. A ver si alguien contesta. Se ve, Inge, se ve. Puede ver, ingeniero. Está Está compartida, compartiendo. ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a pedirles que recordemos hasta dónde llegamos en nuestro análisis para este tipo de soluciones. Vimos esta parte de conexiones ya con elementos dispuestos como el que se ve aquí, con 4 pernas. Esto sí lo hicimos, este y este. Pero este, no sé si con ustedes ya también abarcamos esta parte de 4 pernas. No, Inge, hasta 2 nomás avanzamos, Inge. Hasta 2, ¿no? Entonces vamos a completar y va a ser parte de una tarea que ustedes hagan después de estos 3, de las 3 disposiciones, más una más que vamos a darles enseguida, que vamos a hacer mención entonces enseguida. Entonces vamos a decir que van a ser 4 nuestros pernas. En este caso tenemos esto. Ya, aquí tenemos. Este es el otro esquema. Este. Entonces voy a copiar esta fórmula que es para cuando se tienen más de 2 pernas, pero puede funcionar también para 2 pernas, pero especialmente cuando se tiene más de 2 pernas, resulta más complicado el análisis porque hay que, para tener una idea de cuál de ellos es el más solicitado, tendremos que hacer un esquema de los 3 y ahí observar entonces qué resultante, cuál de las resultantes es la mayor. Si esta primera, que estamos llamando 1, este podría ser el 2 y este el 3, ¿no? Entonces puede ser una disposición triangular, por ejemplo, con 3 elementos. Aquí la consideración que se hace de entender que las áreas son iguales de los pernos y así vamos a resolver nuestro problema, de decir que no sería nada práctico dimensionar para el mayor y para los restantes también de acuerdo a sus solicitaciones. Y entonces lo que se hace es dimensionar al que tiene máxima solicitación y repetir para los otros. Cuando se hace esa simplificación se entiende de que los diámetros van a ser iguales y si los diámetros son iguales es fácil ubicarse con el baricentro del grupo como si se tratara de una sección triangular, por ejemplo, ¿no? Aquí diríamos que la ubicación está a 1/3 de esta altura total, ¿no? Si esto es B y esto es A, entonces 1/3 de A es esta distancia. Ya ubicamos su baricentro, ahí nos trasladamos con eje X, Y. Y de ahí entonces empezamos a ubicar nuestro punto por coordenadas. Sería aquí X1, Y1, siempre midiendo del baricentro, ¿no? La referencia del baricentro, entonces, es como si el sistema rotara alrededor de este punto central, que sería el baricentro de los elementos resistentes, ¿no? Y por eso entonces hacemos que P por E, y va a tener esta rotación horaria, la parte de resistente va a tener que hacerlo antihorario para que sea el equilibrio. Y decíamos que había que hacer la consideración siguiente: si llamamos D1 a la distancia que
desde el baricentro enlaza al elemento 1, hasta el baricentro del elemento 1. Entonces eso va a significar que su componente X1 y Y1 son las que determinan esta distancia. En el caso de tener que trabajar entonces con esta resultante para esta, el resultante de esta, y sumado al cuadrado más esta al cuadrado raíz, ¿verdad? Y esta celeste. Sería muy complicado estar trabajando, por ejemplo, con las proyecciones, sacando esto y proyectándolo en X, proyectándolo en Y. Tendríamos que buscar el ángulo. Para no hacerlo así, podemos trabajar con coordenadas. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Vamos a trabajar con coordenadas y vamos a decir lo siguiente, entonces. Vamos a aclarar lo siguiente. Aquí tenemos esto y deberíamos tener este título, entonces. Corte excéntrico, ¿no? Ya hemos hecho la determinación para dos solicitaciones cuando se tratan de 2 pernos, pero ahora vamos a hacer para esta de 3 pernos y también que va a servir para la de 4. Cuando queremos determinar, por ejemplo, esta tensión F1Y, ¿no? O esta otra F1 de X, nos vamos a basar en estas expresiones que están en función del momento y de las coordenadas. Cuando es F1 de X, vamos a plantear que es el momento multiplicado por la coordenada Y y dividido entre la sumatoria de las fuerzas, que es, en otra palabra, sumatoria, las distancias serían al cuadrado de 1 más de 2 más de 3 al cuadrado acá. Y si eso lo resolvemos por las proyecciones en X y en Y, entonces sería así como una sumatoria de los puntos de coordenada elevado al cuadrado, ya sea para X y para Y, y tendríamos resuelto nuestro problema para la tensión F1, que sería esta celeste acá, que va a ser la composición de esta F1Y y F1X, pero vean ustedes que son estas las que nos interesan, F1 y Fx para componerla con Fb. Lo mismo entonces para la proyección en Y hacemos para el corte también, entre el número de pernos sería acá, la carga P, entre el número de pernos sería la fuerza cortante, esta 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Y finalmente determinamos la resultante, que es la parte roja, que está roja. Ya cuando conocemos esto y conocemos esto, como están en dirección de los ejes cartesianos, entonces es fácil hacer esa composición FR haciendo F1 de X, para este caso F1 de X al cuadrado, más Fy más F sub B, todo al cuadrado, porque estas dos se suman, ¿no? Así es, al cuadrado y raíz. Tenemos entonces la resultante, que es la que finalmente nos interesa. Y vamos a hacerlo de esta manera, entonces. Vamos a procurar un ejercicio donde hagamos un repaso de lo que habíamos hecho en la clase anterior con esta distribución, pero vamos a hacerlo para algo que podamos incluirlo en en los temas que son de nuestro interés para los prácticos. Y vamos a decir aquí que vamos a llamarle práctico número... Ingeniero, una vez en el grupo están diciendo que quieren entrar, están esperando. Ya. Práctico número, a ver si es que admitía todo, porque van a entrar uno a uno. Ya, entonces práctico número 1 le vamos a poner acá. Uno del capítulo correspondiente a elementos de unión.
Unión con perno, ¿no? Eso es unión con perno, número 1. ¿Qué van a ser los datos entonces para este primer ejercicio que le estamos llamando número 1? Los datos van a ser los siguientes. Se estamos refiriendo a este, ¿no? Sí, mejor así para que lo hagamos más general. Lo vamos a hacer así. Caso 1 le vamos a poner, ya nos vamos a referir al dibujo. A este le vamos a llamar el caso número 1. A este, 2, 3. Y el último, el de 3, le vamos a llamar 4. Entonces, práctico número 1 de uniones. Ya, y para que se destaque más y hagan menor esfuerzo visual ustedes, vamos a agrandar esto. Vamos a hacer en 10, tal vez está bien. Así está. Está mejor. O a 12 mejor, ¿no? O 11 por lo menos. Ahí está más grande. Ya, entonces, eso sí, ¿qué van a ser los datos? Vamos a hacer para una carga P igual a 500 para un espaciamiento entre pernos, lo estamos asumiendo para este tipo de unión, A que tendría que ser mayor a o igual a 3 veces D, pero va a depender también de este ancho, ¿no? Porque aquí tenemos que tener 1.5 de D, 1.5 de D, y como mínimo acá 3 veces D, decíamos. Pero vamos a ver si para un perno, por ejemplo, estamos haciendo un repaso de lo que hemos hecho anteriormente. Si es un perno, por ejemplo, de diámetro de media pulgada, vamos a poner media pulgada. Así. De media pulgada, esto resulta de igual a 1.27 centímetros. Unos 27 centímetros. Entonces 3D, el espaciamiento que sería 3D resulta ¿cuánto? 3,8, 3,81. 3D resultaría 3,88, dice, ¿no? 3,81. 3,81. Entonces, igual o mayor a eso tendría que ser nuestro espaciamiento. ¿Cuál? El espaciamiento A, digamos. El A este sería el A mínimo, ponemos acá. A mínimo. Sería igual entonces. Igual a ese. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que este ancho nos va a permitir hasta extendernos a 10 centímetros, aquí le vamos a poner, entonces que nos permite 10 centímetros el ancho de nuestra placa o de nuestra pieza de madera A igual a 10 centímetros, que estaríamos cumpliendo con la exigencia, ¿no? Porque esto mayor que A va a ser cómodo entonces para poner los pernos, y si mientras más grande sea el A, que nos permita, digamos, este alto,
entonces los esfuerzos van a ser menores, mientras más separados estén los pernos, ¿no? Así es. Entonces, tenemos, para esto estamos comprobando que para media funciona de sobre esto, ¿no? Bien. Y entonces, datos de carga, la excentricidad es la que no hemos dado acá, aquí lo vamos a poner a continuación, excentricidad también va a ser dato, 20 centímetros. Y esto es para comprobar nomás si estábamos en lo justo para determinar un valor de A, que lo estamos poniendo como 10 centímetros. Entonces nos piden que determinemos la resultante sobre este perno más solicitado. Cualquiera de ellos va a ser porque da lo mismo, ¿no? En el esquema que tenemos de fuerzas que concurren en este punto, entonces va a dar lo mismo porque decíamos, por ejemplo, que aquí vamos a hacerlo así, en esta parte indicativa, para que si esto es el momento solicitante horario, así, antihorario tendría que ser las reacciones que obtenemos para equilibrar el sistema. Entonces, para equilibrar el sistema va a aparecer aquí una fuerza así. Estamos asumiendo esa condición. Y va a aparecer otra fuerza así. Eso equilibra el momento, ¿no? Y a eso le estaría llamando F1 de X ya en la proyección X, ¿no? Vamos a poner aquí F1 de X sería aquí. Es una fuerza en la proyección X. Igual esta, y que está separada por 10 centímetros acá. Entonces, vamos a ver si funciona nuestra fórmula, porque aquí tendríamos que hacerlo así, de esta manera. Y me faltó poner aquí otro componente más de fuerza, que sería la que equilibra la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Va a tener que aparecer entonces de sentido contrario acá, fuerzas que van a equilibrar el sistema en la otra dirección. Así es. Esta y esta. Y a esta le estamos llamando F sub B ahí para nuestro ejercicio. Le llamamos F sub B. Son fuerzas, entonces, dos F sub B que equilibran la fuerza P. Ya, pero veamos si funciona nuestra fórmula, decíamos. Entonces vamos a ver. Tendríamos que sacar el mismo resultado. Ya está. Así es. Que sacamos antes, ¿no? Voy a salir de esta opción. Así mejor. Vamos a escribir acá. Ya. Entonces, F1 de X, ¿a qué va a ser igual? Estamos procurando utilizar entonces esta fórmula. Que tal vez si vale la pena la copiamos arriba, o si no la desplazamos de aquí. Aquí la tenemos. Esta es F1 de X. Y esta es F1 de Y. Y esta es de corte y la resultante. Vamos a tratar de copiarla entonces. Y la vamos a llevar aquí abajo, para que esté cerca de nuestro campo de batalla. Aquí vamos a ponerla entonces. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué es F1 de X? El momento, que vamos a expresarlo así ya en forma numérica. Aquí ya tenemos numérica. 500 sería, ustedes me van a ir indicando luego. 20. 20 es el momento, ¿no? Ahora le preguntaría, a ver, tienen que ayudarnos. Ramírez, Narváez y Chura tienen que abrir su micrófono y más bien su cámara. Renato Rivera está con cámara abierta.
Los otros están escondidos. Chura Ramírez. No aparece. Ramírez, Chura, ya. Tienen que estar hasta el último, que yo les diga, basta con ustedes. En este momento son colaboradores. Este es el momento. Multiplico por cuánto para tener, estamos hablando para tener la componente F1 de X, que sería esta. Que si es que la subo un poco más, aquí sería. ¿Por cuánto tengo que multiplicar acá? Por la coordenada Y, dice. ¿Cuál es Y? Tengo que situarme en el baricentro, ¿no? Los ejes de referencia son el baricentro. Y entonces Y sería la mitad de esto. De 10 sería 5. Así es, ¿no? Sería 5. Pero dividido, dice, entre la sumatoria de las distancias al cuadrado. ¿Qué sería distancia al cuadrado? De aquí a acá a x1 y tenemos x2 aquí. Entonces sería dividido entre 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sería por 2 entonces. Pero lo pongamos así. Por 2 entonces. Cinco al cuadrado por 2. Y ustedes me dirán si es que ese es el valor de la distancia al cuadrado que está expresada en la fórmula. Así es. Entonces, repasamos, ¿no? Nos dicen que hagamos momento multiplicado por la coordenada Y, en este caso porque queremos la proyección en X, ¿cierto? 500 por 20 por 5, que sería desde el baricentro. A ver, para que esté claro esto. Siempre hay que poner las coordenadas en el baricentro del grupo de elementos resistentes. Y vamos a decir que sea estas las coordenadas, por ejemplo, que definen esa situación. Ahí está el baricentro. Y este es el eje Y. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces hay un A1, un A2, si quieren, pero A1 es igual a A2. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí. Entonces 5, si esto es 10, esto es 5. X es también 5. X es, si es 5, es al cuadrado, más Y al cuadrado. Entonces, por eso, como son iguales, estamos poniendo 5 al cuadrado por 2. ¿Cuánto resulta este valor? 1000. F1 de X sería. Ya estamos determinando valores aquí. Numérico. 1000 Inge. A ver que otro más que confirme ese resultado. Sale mil. ¿Qué dice Ramírez? Sí, ingeniero, sale 1000. Bien, entonces está confirmado, dice que sale 1000. ¿Qué serían qué unidades? Fuerzas, ¿no? Ya. F2 dice. Le falta un 0 más, ingeniero. Ya, F2 sería ¿cuánto? F2 de X. Aquí ya sin hacer mayores trámites podemos decir F2 de Y. ¿Cuánto tendría que salir? 1000 también. 1000 también porque la misma distancia dice, pero si se fijan acá, no es verdad que sea así, porque vamos a hacer la operación y tenemos entonces momento, sería 500 por 20 y por X, ahí cuando es Y, X lo que tengo que poner, X1. ¿Cuánto es X1?
Renato Rivera, ¿cuánto es X1? Tiene que hacer el volante. 5. 5, dice. ¿Qué dice Cinco. Renata? O digo, Ramírez. A ver, tienen que acordarte de esto. La posición del centro de gravedad es el que nos define el origen de coordenada. ¿Cuánto es esto desde acá hasta acá? 5. 5. 5. Pero eso está bien para Y, ¿no? Y para X. Ya, dígalo. Es que tiene que abrir su micrófono. Ya mire. X, ¿cuánto sería X para 1? Chura, ¿cuánto es? X para el punto 1. ¿No sería 0? 0, ¿no? Claro, si estamos poniendo los ejes coordenadas, el baricentro del grupo de elementos. Por eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Este es 0. Entonces, si eso es 0, por más que haya cualquier número abajo, va a ser 0, ¿no? Y este, el número de abajo es 5 al cuadrado sobre 2. Esto es invariable ya, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado dividido 2. 5 al cuadrado por 2. Entonces, 0. Como que aquí no aparece una componente para que equilibre el momento, debido al momento, no tendría sentido, ¿no? No aparece entonces. ¿Igual a cuánto sería? 0, ¿no? F1, entonces estamos demostrando que hay F1 de Y igual 0, porque X es 0. Destacamos estos dos entonces, que son los que estamos buscando como resultado, ese y este. Y nos fijamos acá ¿qué nos falta? Nos falta la componente B. Entonces ponemos la componente B. Y ya ustedes pueden imaginarse cuánto es esa componente B. A corte. Tiene que equilibrar entonces a la fuerza P. 250. Vale igual a 0, ¿no? ¿Cuánto es Chura? 250 en eje. Eso es 250, porque es 1000. Dice dividido entre 2. No es 250, entonces 500, ¿no? No, Inge, la carga es 500. Ah, La 500, P es cierto. 500. Ahora está bien. 500 dividido 2, 250. Este es el resultado de la fuerza que hemos dibujado aquí. F sub B es esto. F sub Y no hay. O sea, la componente debido al momento no hay. Pero sí el que equilibra esta F sub 1X. Ya están las tres. Entonces saquemos la resultante ahora acá. Fuerza resultante. Y esa es la que nos sirve para el dimensionamiento. La resultante en 1, ¿no? $1,300, 1,030 me salió a mí, como 77. 1030 ya. 1031 entonces, ¿no? ¿Qué son estos? Sí, sale eso. ¿Está bien? Sí, eso sale. Sí, está bien, ingeniero. Ya, si confiamos que está bien, debió ser así. F1 de X, que es 1000,
sola al cuadrado más FY sumado a FB, porque son fuerzas colineales que aparecen en esta es colineal con esta, se suman al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Si todo está bien, dice este es el valor. Que lo podemos llevar a un cuadro, que ustedes van a hacerlo ya para su informe, un cuadrito donde visualicemos todo el camino que recorremos para llegar a la solución. Bueno, pero así lo vamos a dejar acá. Eso es lo que ocurre en este elemento. Entonces ya tenemos resuelto. Pero aquí podemos aplicar la determinación ya del diámetro, pero vamos a hacer solamente para uno y de los demás vamos a entender que se lo hace de la misma manera. Vamos a ver este 2 entonces ahora. Sería caso 2. Este es el caso 1. El 2 entonces. El caso 2. Todos los datos son iguales, solamente que este valor de A lo van a acomodar y lo ponen acá. Eso ya hicimos en el curso anterior, también está malo el dibujo, no tuve tiempo para corregirlo. Sino es la misma separación, la misma excentricidad, la misma carga para que sea comparativo con esta. Entonces hacemos ahora la determinación de qué fuerza es la que van a aparecer acá, ¿no? Si toman el dibujo, ¿no? El equilibrio de fuerzas para una condición y para otra. Vamos a decir que el que equilibra el momento ya no pueden ser horizontales acá. Tienen que ser fuerzas verticales y entonces para que hagan rotar en este sentido, entendiendo que este es el punto de giro, entonces tenemos que una de ellas va a ser así para arriba. Aquí lo situaríamos así. Y la otra va a ser para abajo. Y se forma el par de fuerzas, ¿no? Este es el que equilibra este momento generado por P por E. Este sería una fuerza multiplicada por su brazo. Igualando eso, también sacamos el valor de F. Pero este F1 de Y. Que F1 de Y. En nuestra notación que tenemos para la fórmula anterior, ¿no? F1 de Y, entonces. Eso es. Pero aparece también otro componente, decíamos. ¿Cuál es ese otro componente? Y va a ser planteado con otro color también. Entonces, el FB. Y aquí este sería para arriba. Y este sería para arriba o para abajo. Este acá. ¿Qué diría Renato? Está atendiendo, ¿no? Esta otra fuerza para equilibrar esto. ¿Es para arriba o es para abajo? Ramírez Narváez, ¿para arriba o para abajo? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tienen que ser estas dos iguales. Eso es lo que habían puesto como condición para el equilibrio. Entonces vean acá que las dos se suman acá, ¿no? Aquí se restan esto. Entonces la máxima sigue siendo esta F2 aquí. Y ese es el caso 2, entonces, que estamos resolviendo ahora. Y me voy aquí y aquí vamos a determinar entonces F2. Estamos llamándole aquí para el punto 2. Aquí era para el punto 1. 1. Ahora para el punto 2 aquí. Bueno, aquí esto está aquí para esto. Vamos a llamarle también 1 entonces aquí. F1 de X. Sería F1 de Y ahora, ¿no? El que aparece ya es Y, no es X. Igual, ¿a cuánto sería?
Y aquí sin hacer cálculo ya podríamos decir que cuál es el valor. ¿A cuánto sería? Bueno, si no quieren, vamos a tener que hacer, si no pueden, ¿no? Vamos a tener que cálculo 500 por 20. Cuando es Y, acá tengo que poner X, ¿no? ¿Y X es cuánto ahora? De aquí a aquí es 5, ¿no? 5 al cuadrado por 2, porque son 2 elementos. Dividido. Y sale entonces, sale el mismo valor de 1100, ¿cuánto era anteriormente? 1000, ¿no? 1000. 1000 sale en F1 de X. Pero este es F1 de Y. Igual 1000. Vean que estamos perdiendo el tiempo en repetir este ejercicio de la clase anterior, lo hemos resuelto, pero era directamente calculando las fuerzas, ¿no? Pero aquí estamos queriendo explicar la otra forma de encarar ya por coordenada. F1 sería 1000. Y ahora aquí entonces F1 de X sería en este caso 0. Y FB sigue siendo el mismo, 250. Y ahora sí, determinamos F resultante. Para este caso, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Alguien podría decir que es el mismo? No, porque aquí se suman. Esto y esto se suman, son fuerzas colineales. Estamos haciendo esto justamente, ¿no? En la composición entonces sería ¿cuánto? Directamente sería, ¿no? La suma. 1250. Eso es. Pero lo vamos a poner así entonces. 1000 más 250, ¿no? Queda claro. F resultante. $1250. Eso lo podemos organizar también como en un cuadro resumen. Un mismo cuadro para que vayan habiendo espacio para las otras respuestas más que vamos a necesitar. Aclaramos que es así. Destacamos lo que nos interesa. En este caso es esto lo que nos interesa. Ya está. Hasta aquí pareciera que no hay mucha novedad. Ingeniero, una consulta. ¿Qué dice? Ingeniero, tengo acá una duda. Las distancias del denominador de F1X, F1Y, ¿de dónde a dónde lo toma? Disculpe. Ya un ratico, a ver, quiero ver si no han ingresado otros alumnos. No están. Está bien. Algo que no esté de acuerdo acá. No, quiero saber esas distancias del denominador de las fórmulas F1X. ¿De dónde a dónde lo toma, digamos, los 5? Ya, a ver, vamos a repetirlo entonces. Esto, ¿no es verdad? ¿De dónde sale? Dice, ¿no? Exacto, ingeniero.
para aclarar, digamos, los conceptos nada más. Si tengo por acá un diagrama, a ver, no lo tengo, pero vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo entonces, sí. ¿Sí? Vamos a hacer con 4 pernos y lo vamos a hacer grande aquí. 1, 2, 3, en vertical para que se entienda mejor. Y 4. Y imagínate aquí que hay una placa y hay una fuerza que solicita una fuerza excéntrica, ¿no? Así es. Esa. ¿Cuál es el primer paso que vamos a transitar entonces? Este tiene un valor P. Y es la excentricidad la que nos falta acá. ¿Cuál será la excentricidad? Dice, para eso saco el baricentro de estos grupos de elementos resistentes. Todos me imagino que son iguales a mayúscula, ¿no? Área. Entonces el baricentro, si es que hay simetría, es fácil entender que está acá en esta parte, ¿no? Si hay simetría, entonces el baricentro es este, ¿no? Ahí está el baricentro. Si es así, si queda definido entonces el baricentro, vamos a ponerlo con negro, ¿eh? Ahí está el baricentro. Entonces, a partir de ese punto yo tengo que definir mi excentricidad. Entonces vamos a poner aquí. Esta es la excentricidad que tengo. Esa es la excentricidad que tengo. Pero ahora, ¿cómo va a ser la respuesta? Esta va a solicitar a estos pernos, ¿sí? Y esta fuerza tiene un sentido horario, vamos a decir, ¿no? De rotación. ¿Respecto de qué, dirían? Respecto de este baricentro, este es el centro de gravedad. Entonces, si es que todo lo voy a considerar dentro del campo elástico, es justo suponer que van a haber componentes aquí que lo mismo que hemos hecho acá con la fuerza, la podemos también graficar acá en este grupo de pernos, de 4 pernos, ¿no? Y podríamos hacer entonces lo siguiente. Ya, esto vamos a hacer. Si con negro vamos a plantear aquí la fuerza que salen. Estas fuerzas, la pregunta es para empezar, ¿estará bien el sentido de esa fuerza que aparece ahí o será al revés? No se anima a decir Renata, a ver. ¿Está bien así? Si este es perno 1, 2, 3, 4, lo vamos a llamar así. No quiero marcarlo todavía. Pero esta fuerza F1 acá, que quiero determinarla, no sé si va a ser más grande que esta otra que esté aquí o que esta de aquí abajo todavía, pero estoy haciendo la respuesta a lo que el momento me exige aquí. Estoy al revés. Aquí. Anda pensándolo, Renato, ¿está bien así? Ese esa es. Ahora, esta F, entonces, ¿qué será? ¿Está bien así o tiene que ser al revés, a la inversa? ¿Está bien el sentido, ingeniero? Está bien, dice ya. Esta de aquí abajo, ¿cómo tendría que ser? Sentido contrario. Ya, entonces la marcamos así. Vean que tiene razón lo que está diciendo Renato, porque está haciendo girar así.
está equilibrando esta otra que está así. ¿Respecto de qué? De este punto, ¿no? Este es el momento solicitante, P por E, y este es el momento resistente para esta distancia, digamos, que vamos a ponerla acá, no la hemos puesto, pero aquí habrían distancias, ¿no? Referidas a este punto. Aquí sería una distancia. Yo le llamo a esto F1, esta distancia va a ser Y1, así sucesivamente, ¿no? Pero el dibujo no da para irlo llenando demasiado, ¿sí? Para poder explicarlo, digamos, cómo se forman los diagramas. Entonces, vamos a unir ahora estos extremos. ¿Sí? Vamos a hacer pasar por acá, por el centro. Así es. Entonces, esto podría llamarle como el eje neutro, si quieren, ¿no? Donde las tensiones son cero. Y aquí va a tener que aparecer una fuerza más pequeña, ¿eh? Aquí va a aparecer otra fuerza más pequeña que representa la misma condición. Ahí. Aquí lo mismo, pero a la inversa. Así es. Y ya está nuestro diagrama, vean ustedes, ¿no? ¿Qué va a ser? Este va a ser el eje Y. Este va a ser el eje Y, vamos a llamarle Y. Y este va a ser el eje X acá. El eje X. Y este es el centro de gravedad, entonces. Este es el eje X. Ese es el eje X. Este es el eje Y. Entonces, las coordenadas, ustedes ya se pueden imaginar. Esta coordenada va a ser, si le pongo acá P1, o digo F1, F2, F3 y F4, ¿no? ¿Cuál va a ser la más solicitada? Ya estamos percibiendo acá, pero nos estamos olvidando de algo, del cortante, ¿no? Esta es fuerza aplicada. Esa genera entonces un cortante que vamos a ponerlo acá de este color entonces. Lo vamos a poner rojo. ¿Y qué va a ser? Va a ser así, con seguridad, porque tiene que equilibrar esto. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. ¿Qué decíamos como regla? Que este P lo van a tomar todos los pernos por igual. Entonces sería P dividido entre 4, sería nuestra fuerza de corte F, que hemos llamado ya F sub B. Y si ese es F sub B, entonces aquí vamos a procurar ponerle nombre también. Y va a ser entonces, esta va a ser F sub 1, le vamos a llamar. F sub 1 de X siquiera, ¿no? Mayúscula. Fuerza estamos representando por F sub 1 de X. Y P viene a ser esta fuerza de aquí abajo, que la vamos a mover. Esa ahí. Ya. Ahí está, no se va a confundir ahí. P entonces esta fuerza de aquí. Y X, este sería ¿cuánto? Y1 sería esto, Y1. Y ahí es donde vamos a hacer esta consideración entonces ahora.
Voy a irme a hacer la consideración directamente aquí abajo. ¿Qué va a suceder? Dice que P le vamos a llamar momento y va a ser momento solicitante. Momento solicitante. Y el momento resistente lo vamos a plantear así. F1, aquí en este caso sería F1 de X, ¿no? Para no estar poniendo X vamos a ponerle como no hay más que F1 ahí. F1 se llama la fuerza horizontal por su brazo que sería Y1. F1 por Y1. Más. F2 por Y2. ¿Cuál es F2 por Y2? Sería de este pequeñito acá. Este F2. F2 por su correspondiente Y2. Por su distancia. Más otra vez, ¿sí? Hasta Fn por F sub n por Y sub n. Pero aquí, como tenemos 4, vamos a hacerlo directamente para eso. Ponemos más, entonces, F3 por Y3. Más otra vez. F4 por Y4. Y a eso, entonces, le llamamos el momento equilibrante, o sea, que igualando eso con el momento. Ahora vamos a hacer la consideración de que F1 es, aquí está, F1 es a D1, o a Y1. F1 es a Y1. Estamos haciendo relación de triángulo. F1, si lo divido entre Y1, puedo decir que es igual a F2 entre Y2. Por relación de triángulo, ¿no? Así es. Pero así vean ustedes que así puedo hacer desaparecer incógnitas, ¿no? Poner en función todo de F1, ¿no? Puedo hacerlas desaparecer incógnitas, por ejemplo. Digo, F1 va a ser igual a F2 por Y2. Y como este está multiplicando acá, el Y1 quedaría abajo. Ustedes me van a corregir si estoy equivocándome. Hasta aquí parece que está bien, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo F1 en función de F2 y ahora acá. Y así puedo seguir y decir que F1 también es cuando hay muchos más elementos a F sub n por Y sub n. Y dividido entre
Ahora sí, aquí estoy mal. Este es mayúscula. Y se me achicaron las letras. Y vamos a agrandarlas. Igual, entonces, dividido entre Y1. Vean que todos están divididos Y1, Y1. Entonces, yo puedo reemplazar eso en la expresión esta. Y todo dejarlo en función de F1, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. En la fórmula que viene aquí, ¿eh? Ya para sus coordenadas también separadas, ¿no? Todo está sumado, entonces estamos sumando las distancias en lo que venimos a organizar acá. Si sacamos factor común, aquí F1 sería multiplicando a las distancias que corresponden y resulta entonces nuestra fórmula. Ustedes pueden reemplazarlo y van a tener esta fórmula. Eso. Y ahora vamos a hacer de 4 entonces. Aquí tenemos 3 ejercicios ya resueltos. El tercero. Caso 3, vamos a decir. Van a ser 4 elementos. 4 pernos. Y vamos a dejar para ustedes como tarea el de 3 pernos. Con 4 pernos, entonces, ¿cómo se resolvería? Dice. Y en el de 4 pernos vamos a considerar también que son los mismos datos, los mismos datos que tenemos para los otros. Esta distancia es E igual a 20, P igual a 500, A igual a 10, y esta distancia aquí también, A igual a A, para que sea simétricamente tanto vertical como horizontalmente. Esos serían los datos, ¿no? Y el que vamos a dejar para que ustedes hagan es este. Ya está. Vamos a seguir con 4 entonces ahora. Y vamos a irnos. Voy a borrar esto porque ya me está molestando. Ya. Vamos a ir para la solución con 4 pernos y nos vamos a referir a este dibujo entonces. A este. Si nos situamos acá, vamos a hacer las consideraciones del caso. Si nos situamos acá, entonces vamos a localizar el baricentro del grupo. Vamos a situarnos acá y nos vamos a situarnos con el baricentro del grupo. El baricentro va a estar ahí. Ahí. Estos serían los ejes de coordenadas. Coordenadas globales, podríamos decir. Aquí es definir entonces cuál es el perno más solicitado. Y va a ser este o este, cualquiera de los dos. Ya hemos visto que es el más próximo a la carga acá también. Entonces, o este, cualquiera de los dos. Entonces, vamos a seguir con el 1, este primero de acá, del campo. Y vamos a determinar entonces la fuerza para ese elemento. Yo voy a salir de eso y vamos a empezar a calcular aquí entonces. 4 pernos. F1 de X también de mañana. A ver, ¿cuánto vale ahora eso? El momento, dice, sigue siendo el mismo. 500.
por su brazo. Cuando es X es Y acá. Cuando es X es Y, la coordenada de Y. ¿Cuánto sería Y? Yo ya borré aquí el eje de referencia, pero ustedes pueden imaginarse. ¿Cuánto sería X y cuánto sería Y? X sería 5 y Y igual 5, ¿no? Está bien. Por 5. Ahora, ¿cuánto es este valor de distancia al cuadrado? Podríamos decir, como hay simetría, que sería X es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esta distancia entonces al cuadrado es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces podemos escribirlo acá. Para que se entienda que es así. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto va a ser multiplicado por algo que ustedes me van a decir. Por 4. Y sería así. Cinco al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Por cuánto? Por 4. Por 4, eso es. Vean que ya estamos más prácticos para esto entonces. Y aquí sacamos entonces F1 de X. 250. 250. Ya. ¿Cuánto sería F1 de Y? ¿Cuánto sería? Ya sin hacer mucho cálculo ya podemos predecir ese resultado. 250. 250 también. $250. ¿Cuánto sería el FB? 125. 125. Y finalmente F1 resultante. F1 resultante, ¿cuánto es? Montenegro, el que estaba dando resultados. Sí. 279,5 me salió. Entonces, ¿cuánto le sale a Montenegro? 279,5. 79, 80, ¿no? Podemos poner, ¿no? Sí. Ya, los otros tienen que estar de acuerdo. A ver, para decirte. Parece que está bien, porque el X lo ponemos solo. El Y lo acompañamos con el cortante al cuadrado. El X al cuadrado, los otros dos sumados al cuadrado, vale esta fórmula. Y raíz cuadrada. Parece que está bien, ¿no? Ya, ahora vamos a sacar el diámetro para este perno, así. Los otros también igual van a hacer ustedes ya en su práctico. Pero aquí vamos a sacar un diámetro para esto. Nos piden que determinemos el diámetro. Porque es para eso que estamos calculando todo esto. Para los diferentes casos, entonces. Pero nosotros vamos a hacerlo para uno.
Ya. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo empezaríamos la solución de nuestro problema? Entonces, vamos a suponer que sea carga viva, carga muerta igual. Aquí estamos analizando el diámetro. Y entonces vamos a poner que el número L', Ingeniero, la exigencia, ¿no? L' sobre D. Sí, la resultante del caso 3, ahí me sale 450.69. Igual me sale a mí eso, Igual, ingeniero. ingeniero. Me salió 450. ya este valor de resistente no está bien, o resultante. Sí, 450 sale. A ver, ¿alguien más sacó eso? Sí, sale 450, ingeniero. 450, ¿Qué dice? ingeniero. ¿Qué dice 450. Montenegro? ¿Qué dice Choque Pérez? Es 450, ingeniero. Pero no están de acuerdo entonces. Sería 250 al cuadrado más 250 más 125 elevado a esos dos al cuadrado y raíz cuadrada de eso. 450 sale. .69. No, pero redondea, Dan. 451. Sí, ingeniero, 451 sale. 400. 450, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Ya está bien. Entonces esa es la fuerza con que va a estar solicitado un perno. Saquemos acá esta relación para decir que sea rígido. ¿Se acuerdan que poníamos igual a 4, ¿no? Hasta 4 esa esbeltez para considerar rígido. En nuestro dato, como quiera que aquí no hemos dado las dimensiones de la pieza porque no nos interesaba todavía. Entonces vamos a dar esta dimensión de L', que sería el largo del perno, ¿no? En contacto con la madera, decíamos, ¿no? Vamos a suponer entonces de que estas dos piezas tengan una pulgada ambas, y esta otra pieza que tenga 2 pulgadas. Entonces vamos a dar columna, aquí vamos a dar los datos, para ya el ejercicio necesitamos esa relación. La columna que sea de 5 centímetros por 15 centímetros. Y la viga que sea de 2 centímetros y medio por 15 centímetros también. Ya, entonces son dos piezas estas, así como se las ve acá. Este voladizo, ¿no? Dos piezas, quedan el de 4, dos piezas de 2.5 por 15 centímetros. 10 hemos dado acá. Y entonces 5 sería 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio que aparecen acá. Si tenemos que hacer que cumplan espaciamiento, ya vamos a verlo luego cuando resulte el diámetro, ¿no? que saquemos. Y entonces aquí vamos a decir que la esbeltez de este elemento va a ser los 5 centímetros
2.5 por 15 centímetros. La esbeltez que tenemos que hacer que cumpla acá, entonces va a ser 5 centímetros dividido entre D. Y este es el diámetro que tenemos que sacar. Igual a 4, dice. Queremos que sea rígido, dice. ¿Y eso sale cuánto? L sobre D, L' es esta, sobre D, 1,25. 4. ¿Cuánto viene a ser D? 1,25. 2.25. De media pulgada. 1,25 dice. Entonces con media pulgada vamos a estar bien como comercial, ¿no? En rígido todavía. Ya, así lo dejemos ahí, 1.25. Y esto siempre y cuando, decíamos, la columna, como dato también, tenemos esos valores. Ya está, sí. Ingeniero, el ancho de la viga es más pequeño que el de la columna para que entre una espiga. El de lo que se apoya en la columna o lo que se apoya en la viga, cual sea menor. Pero en la viga son 2,5, son 2 vigas, entonces da lo mismo, ¿no? El ancho de la Ya. columna y el ancho de la viga. Ya. Ya, entonces ahora dice, si el hecho es de que vamos a tener aquí esta resultante, 450, ¿qué tipo de solicitación está mandándole a esta columna, ¿no? Y a esta viga? Entonces, aquí estamos, como estamos entendiendo que es, ¿no? Sí. Entonces, como hemos sacado una resultante acá, entonces tendríamos que descomponerla en Y, tendríamos que descomponerla en X esta vez. ¿Para qué? Para saber cuánto es de compresión paralela, cuánto es de compresión perpendicular. Y para comprobar entonces para la situación crítica si es suficiente con qué número de pernos establecemos para nuestro análisis. ¿Cuánto sería el ángulo entonces que forman estas fuerzas? A ver si es que alguien lo saca de ustedes. Aquí vamos a hacer un esquema, ¿no? Ahora sí. Un poco más agrandado. Y tenemos ahí. Para el de 4 estamos haciendo.
Ya, entonces ahora dibujamos nuestra fuerza. Esquematizamos nuestra fuerza. Y vamos a tener entonces. Aquí vamos a tener 450. Y aquí teníamos cuántas. Estas son las componentes que hemos sacado. Este es F1 de X, este es F1 de Y. Y lo tenemos acá. No, acá, ¿no? 450 es la resultante, decía. Esto está correcto, ¿no? Está bien, Inge. Este resultado está bien. Sí, sí, 450 está bien. Ya lo aceptamos así, estamos destacándolo. El otro resultado que vale este. Y este es el otro. F1 de X. Este es el corte y este es F1 de Y. Vean que para F1 de X o F1 de Y, la solicitación es la misma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que rige? ¿Paralelo o perpendicular? Es la pregunta. ¿Respecto de qué? Entonces diríamos, ¿no? Si esto es de madera y esto es de madera, y vamos a ponerle un perno, entonces, ¿qué solicitación va a provocarle a este? Sería esta, compresión paralela a la fibra esta. Y ahora, poniéndonos en el caso de la columna, paralela así, sería esta fuerza. Como son las mismas, ¿no? Buscamos entonces la condición más desfavorable. ¿Cuál es perpendicular a la fibra? A ver, vamos a plantear aquí para que agudicen su pensamiento. Vamos a plantear alguna fibra nada más. Así. Este tiene su fibra así. Así. La columna, ¿no? Y esta viga tiene así. Así, para orientarnos. Entonces decíamos que esta se va a comprimir en esta sección y va a ser entonces una compresión paralela a la fibra. Es una resistencia alta paralela a la fibra. Pero eso le ocurre a esta viga. Y en el mismo momento, entonces, le está mandando esa carga a esta columna y lo solicita, esta fuerza la solicita como paralelo a la fibra. Y esta otra ¿cómo sería? Que vamos a poner su nombre. Es perpendicular a la fibra de la columna. Ya, y si es así, entonces, ¿cuántos de pernos tenemos? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos pernos necesitamos?
estamos comprobando si diámetro de media pulgada va a funcionar con 4 pernos. Estamos buscando eso, ¿no? ¿Qué perno va a solucionarnos con 4 pulgadas? O digo, con 4 elementos, ¿no? Para hacer esa transferencia de fuerza que tenemos acá en la conexión, ¿no? Para transferir entonces a la columna. Entonces ahora ahí viene el dimensionamiento, ¿no? Para decir, si he puesto 3 pernos, yo tengo que sacar el diámetro más bien. Aquí lo que estoy empezando es a verificar, digamos, en forma tentativa, si este perno en su límite de situarse como en el campo rígido, ¿no? Estoy obligando a que sea rígido, entonces me satisface. Pero si estoy excedido, entonces puedo decir más que suficiente, ¿no? Cumple sí, pero está sobredimensionado. Y puedo bajar entonces el diámetro para hacerlo más económico, aunque me salga ya del rígido y se vaya al semirrígido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que falta para hacer, para que ustedes lo hagan como práctico, pero vayan haciendo entonces todos estos primeros 3 ejercicios y más, anótense por acá el de 3 elementos, que lo vamos a mostrar enseguida. Anótense también eso, va a ser el de 3 elementos. Aquí está. Estas distancias se van a anotar. Esto también va a ser 10 y esto va a ser 10 y va a ser todos los datos igual 20. Este es el que tienen que calcular para poner en la planilla y qué diámetro va a resultar entonces para los 4 casos que estamos analizando. Y lo hacen en un formato así como este, ¿no? Donde se explique todo lo que han hecho para cada caso. Pueden juntarlo todo estos diagramas en uno solo y con varias filas, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. ¿Y qué diámetro correspondería a cada uno? Aquí lo sacamos, ¿no? Podemos hacer otra casilla de diámetro, así como esta. Y ese sería el ejercicio número 6, sería ya, ¿no? Parte de 6. Para el otro grupo ya va a ser para que lo presenten en la fecha que le vamos a indicar cuando completemos los 10 ejercicios en total, ¿no? Tenemos 5 ya, más otros 5. Entonces le voy a dar un grupo para que suban a la plataforma. Si tienen problemas, la próxima clase me pregunta, vayan haciéndolo. Por eso precisamente estamos dejando algunos vacíos, que para decir el de triangular tienen que hacerlo completo y esto otro completarlo, ¿no? En función del diámetro. Eso sería entonces todo para ahora. Nos vemos el jueves sería, ¿no? Son 25 alumnos en la lista, hay 24. Ya. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Chao.